Bueno, todo comenzó cuando era niño. La verdad es que mi mamá me decía, pues hay que hacer algo en las tardes, ¿no? Para que no se pase la tarde sin hacer nada. Y bueno, pues en aquella búsqueda de posibles actividades, di aquí a Casa de la Cultura, de hecho, con el maestro Armando García. Y ahí empecé a tomar clases de piano, como un hobby, como un juego. Y así fue pasando el tiempo. Pocos años después también toqué violín, fui parte de la Ojuzón como violinista. Y también por hobby comencé a tocar la guitarra. Bueno, pues ahí empezó esa exploración, ¿no? Yo así lo considero, mi niñez fue esa exploración de esos instrumentos. Ah, Después ya en mi adolescencia conocí al maestro Jesús Lee, en paz descanse, donde pues me acercó a acompañar a sus alumnos de canto ahí en la Universidad de Sonora, antes de que estudiara el programa de licenciatura formal que tenemos ahora. Ahí en el museo, recuerdo que ahí eran sus clases y pues los viernes había masterclass. Bueno, me empecé a involucrar ahí en este taller que tenía el maestro Jesús Lee en aquellos años, y ahí también me fui enamorando del repertorio vocal, ¿no? Y pues eso fue, digamos, el génesis, ¿no? Digamos que en aquel tiempo me dejaba influenciar por los adultos de aquel tiempo, donde me decían que la música no era profesión, era solo una afición. Pero cuando me acerco al repertorio vocal, al repertorio operístico, a través del maestro Jesús Lee, pues creo que ahí es donde me entra ese clic y digo, ¿sabes qué? Tengo que hacer esto, pues no hay dudas, ¿no? Pues me di la tarea de investigar escuelas, lugares para irme a estudiar, y recuerdo un buen amigo que todavía vive ahí en Tucson, Francisco Rentería, pianista, que él ya estaba estudiando allá y venía mucho para acá en aquel tiempo. Y él me fue diciendo, ¿sabes qué? Mira, si haces este requisito y podrías audicionar acá en la Universidad de Arizona. Entonces me aboqué a llenar esos requisitos que él me sugería. No sabía en ese momento si me iban a aceptar o no. Dije, pues vamos a intentarlo, ¿no? Si no, aquí también en México hay muy buenas escuelas. Entonces, pero pues no sé, se fueron dando las cosas poco a poco. Me aprendí el repertorio de audición, hice trámites y tal, y pues sí, fui a audicionar y todo, y pues sí me aceptaron. Yo siento el sistema estadounidense muy bien en muchos aspectos, sobre todo en la infraestructura, pues sí, recursos, tanto de bibliografía disponible, bibliotecas perfectamente organizadas. Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, a beneficio pero la educación yo la siento más antipersonal. Y en México, por la cultura, yo creo que es la cultura. En música, por ejemplo, que las clases son 1 a 1, ya en la clase de instrumento, hay ese vínculo más fuerte. Sin embargo, como te digo, en Estados Unidos hay muchos recursos, mucha vinculación de la universidad con otras universidades del mundo, festivales en los veranos, en otros países. Así que, pues, en cuanto a recursos, había todo, hay todo. Pero yo creo que los dos modelos tienen su encanto, ¿no? Y finalmente son universidades, el esquema de la educación redondeada y todo, pues es similar, ¿no? O sea, finalmente, ¿no? Pero sí es muy difícil, fue un shock cultural, como dices tú. Aún así es de día con día ir conquistando también eso, y siempre es irte poniendo al corriente todo el tiempo, siempre es ponerte al corriente. Simplemente el vocabulario musical, el vocabulario del día con día, ¿no? Siempre fueron años de siempre ponerte al corriente. Eso es difícil, es pesado, pero bueno, pues ahí fue saliendo. Pues yo creo que cada concierto es una experiencia, ¿no? Cada concierto lo es. Experiencia, si lo resumo, es, pues bueno, ver la música desde diferentes perspectivas, ¿no? Antes de cada experiencia y después de cada experiencia, cada proyecto te hace madurar, ¿no? Ves cosas que no funcionaron, cosas que sí funcionaron, y así vas avanzando. Pues la verdad es que contento de los escenarios donde he estado, y todavía con visión a seguir pisando escenarios. ¿Qué te puedo decir? Pues es un recorrido de años, pero nunca se termina, y pues estamos en ese camino.
es una constante evolución y transformación, yo pienso, ¿no? Y continúa, ¿no? Antes de pasar por la universidad y después de pasar por la universidad, creo que es un parteaguas muy importante, ¿no? No nada más en la habilidad técnica, sino también en la comprensión de la música un poco más a fondo, ya hay una historia involucrada, ya hay unos estilos que ya la universidad te da esa facilidad de conocer los estilos, la historia, los compositores a fondo. Eso te da otra visión, ¿no? Que hay veces cuando no se tiene esa visión, la visión de la música puede ser un tanto inocente, ¿no? Después de esa visión académica, pues ya no es tan inocente, sin embargo te hace ser más creativo con las cosas. Es como una manera de ver más allá del horizonte que tenías antes, ¿no? Entonces yo creo que ahí ese fue un parteaguas importante, ¿no? Y después de ahí yo creo que cada proyecto es importante y es un parteaguas constante. También estando ya una vez que regresé acá a Sonora, me involucré en un festival que después de la pandemia ya no se ha podido hacer, el Festival de Arte Escénica en Saltillo, Coahuila, que ha dirigido la maestra Teresa Rodríguez, que también lo considero un parteaguas. Yo me he enfocado mucho en el trabajo con cantantes de ópera desde el inicio, ¿no? Sí, en el Festival de Oaxaca, ahí mismo en Arte Escénica también estuve que será unos 10 años de estar presente en ese festival. He participado en actividades en Guadalajara también, en Michoacán, y también como académico he dado cursos en la Universidad de Zacatecas, director invitado del Coro López Velarde, pero también en la Universidad de Zacatecas he dado cursos para cantantes. Entonces, yo siento que Arte Escénica fue también, si hablamos de parteaguas, de antes y después, ese parteaguas en donde año con año, al trabajar con grandes maestros que venían desde Italia, Estados Unidos, Francia, se conglomeraban España, una serie de maestros con gran trayectoria. Al verlos trabajar por tantos años, creo que también eso fue algo formativo y en el coacheo vocal, pues sí ha tenido un impacto, ¿no?, en mi formación. Sí, la dirección siempre ha estado ahí, ¿no? No surgió en 2015, siempre ha estado ahí. En mis estudios en la universidad también había cursos de dirección que siempre estaba yo ahí presente, y también de los amigos directores que tengo también siempre ha habido intercambio ahí de conocimientos. Siempre ha estado ahí, y también en la dirección coral. En la universidad, como era becado, siempre te pregunto, ¿en qué área quieres apoyar, ¿no? Porque los becados tenemos que apoyar y trabajar de más en todas partes. Entonces yo me fui mucho a apoyar al departamento de coros y al departamento de dirección orquestal, precisamente porque me interesaban esas áreas. Y aquí en Sonora, pues he participado mucho con coros, desde, digamos, durante un cierto periodo se llevaron a cabo muchos shows músico-escénicos en el Festival Orquesta Tirado, ¿no? Y siempre, de alguna manera, me asignaban a mí la preparación de los coros, de las óperas que se hacían, de los shows. Y eso me llevó a también formar un coro en la universidad que se llama el Coro de Cámara de la Licenciatura en Música, con el cual he hecho obras muy interesantes. Entonces la dirección siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado ahí presente. Y en esa ocasión pues surge esta invitación, y de esa invitación con el tiempo empiezan a surgir otras invitaciones para dirigir a la Filarmónica, y pues yo con gran gusto, ¿no? Siempre lo ha sido y lo sigue siendo estar al frente de la dirección musical. Surge esta invitación en el 2015 a dirigir la orquesta, y de ahí empiezan a surgir más. O sea, una cosa va llevando a la otra. Y luego también te comentaba que también formé un coro en la universidad que se llama el Coro de Cámara de la Licenciatura en Música, con el afán de dirigir ciertas obras que tenía en mente, y así un proyecto va llevando a otro, ¿no? Hay obras que resalto que me gustó mucho hacer, como la Misa Tango de Martín Palmieri,
o el Stabat Mater de Jenkins con este coro, que la verdad es que se escuchó muy muy bien y quedamos muy contentos. Cuando estaba el maestro David Hernández Bretón como en la dirección de la orquesta, surge la idea de nombrarme director asistente. Entonces ahí te digo, ahí se va, una cosa lleva a la otra. Digamos, el panorama positivo, te puedo decir que es pues, una orquesta con muchas facultades, con mucho potencial. Digamos que, sabes, yo nunca he sido de la idea de considerar a alguien o considerarme a mí alguien imprescindible o alguien que va a encontrar el hilo negro, ¿no? Yo lo asumo y lo he asumido como, bueno, o sea, el cargo de director de una orquesta sé que es temporal, o sea, y todos lo sabemos, ¿no? O sea, son cargos que son así, como los cargos de gobierno también son temporales. Entonces, yo más que decir con qué me encuentro, yo digo en cómo considero yo mi participación con la orquesta o el tiempo que me toque a mí, qué es lo que quisiera dejar. A mí me apasiona la música, me apasiona la perfección, soy muy perfeccionista, me apasiona el hecho de simplemente, ¿no? el escuchar un ensayo de nuestra orquesta y decir, a ver, ¿qué falta para que se escuche igual a esta grabación que tengo de tal orquesta importante en el mundo, ¿no? Y empezar a ahondar y lograrlo más, o sea, es decir, llegar a ese límite lo más que se puede, ¿no? En cuestión de, ¿sabes? Una orquesta siempre es un ensamble complicado, somos muchos, hay muchos criterios, muchas opiniones, eso es natural, pero también quisiera, una de mis metas es lograr una sinergia de trabajo pacífica, de responsabilidad, donde todo el mundo esté motivado por hacer la música y que haya un orden, ¿no? Que haya un orden. Es toda una experiencia, es todo un aprendizaje, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Es un proyecto difícil, complicado, en todos los sentidos, pero también creo que los proyectos llegan en el momento que tienen que llegar, ¿no? Es el proyecto, yo consideraría, más importante del Instituto Sonorense de Cultura y que el Instituto me lo ponga en mis manos, pues siento una gran responsabilidad. Y en el tiempo que he estado he aprendido muchísimo. Si hablamos de parteaguas, que hablamos hace rato, seguramente la orquesta ya es para mí un parteaguas, y en el tiempo que yo esté frente a la orquesta, pues obviamente al final lo traduciré en ese gran parteaguas también, ¿no? De los parteaguas importantes en mi recorrido, ¿no? En mi recorrido, como dices tú, como un nómada en ese sentido, ¿no? La verdad es que me sorprende, la orquesta tiene su público, y siempre tenemos una muy buena cantidad de gente en el teatro, aprovechando este espacio, invitar a la gente que se sume a las redes de la Orquesta Filarmónica de Sonora. Facebook está como tal, Orquesta Filarmónica de Sonora, Instagram como OF Sonora. Cada vez más gente, en cada concierto hay más solicitudes de ingreso a las redes, y lo que me da gusto es que siempre hay preguntas de la gente en el inbox de Facebook, por ejemplo, ¿cuándo van a tocar tal pieza? ¿Y cuándo es el próximo concierto? Y tal. Entonces la gente está muy pendiente y eso nos da mucho gusto. Entonces, si hay convocatoria, quiere decir que le ha gustado a la gente, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Los conciertos los han visto como una oferta atractiva para su fin de semana, bueno, para su jueves. Entonces, en ese sentido creo que va bien esa sinergia entre el público y el producto artístico, y creo que vamos bien en general en todo. O sea, como te decía, es un ensamble complicado, pero creo que, ¿sabes? Yo siempre pienso esto: en cualquier problema, cualquier circunstancia, si reina el criterio de la conciencia, creo que siempre se puede resolver de la mejor manera. Entonces yo lo veo así y creo, yo estoy seguro que vamos a seguir trabajando de una manera eficiente y que la gente va a seguir disfrutando los conciertos y que esa sinergia va a seguir, y pues hacer música creciendo, y pues con la misión de la orquesta, que es poner la música de fácil acceso para el Estado. La labor de un director,
si hablo de la parte gestual, ¿no? La parte gestual, ¿por qué es importante la gestualidad del director? Para empezar, hay dos factores, la distancia y cómo escucha cada músico toda la orquesta. Por ejemplo, las percusiones están atrás, digamos que la acomoda la orquesta, si vamos a eso, las timbales, las percusiones tienen una sonoridad muy fuerte, muy envolvente, por eso están atrás, para que no se coma la sonoridad de los violines, por ejemplo, ¿no? Que tiene un sonido más brillante, más agudo, de frecuencias más agudas, quiero decir, ¿no? Entonces, el acomodo de la orquesta es para que el que escucha de frente escuche todo lo más uniforme posible, ¿no? Ahora, la distancia entre la percusión y el primer violín, por ejemplo, pues son varios metros, lo cual hace siempre difícil, digamos, que por sí solos estén sincronizados, ¿no? Porque también el fenómeno acústico, ¿no? Si escuchamos, si estamos a distancia, un poquito de delay, ¿no? Digamos, el instrumento, ¿no? Igual las trompetas están atrás comparado con los chelos que están al frente. Igual, o sea, sería muy complicado. No digo que no se pueda. Hay orquestas que lo logran. Hay proyectos comerciales, por ejemplo, y que lo logran, pero bueno, no sabemos qué tanta tecnología haya envuelta en esos proyectos. Pero entonces, por eso es importante el gesto, que si el director, simplemente su respiración y el gesto preciso, ya no dependemos de qué tanto escuche el músico el otro instrumento, ni qué tanto podamos ver el otro instrumento, sino confiamos en un gesto uniforme, donde todo el mundo ve el mismo gesto, entonces estamos iguales, ¿no? Por eso es importante. De repente, yo sé que en los clichés por ejemplo, de personas que no están, digamos, que no están envueltas, sumergidas en este conocimiento, en esta tradición, podrían pensar, ay, pues la orquesta podría prescindir del director, pues los que tocan son los músicos. Bueno, pues esa es una de las razones por cuales no se puede, ¿no? La cuestión visual y acústica. Lo otro es que la idea es que el director tenga una propuesta artística de la obra, una idea y algo que se quiera lograr, o sea, una concepción artística, ¿no? Entonces, digamos que el director dice, esta obra que, no sé, ¿no? Que pertenece a tal periodo, que los tempos, las velocidades se usaban así, yo quiero hacer esta parte un poco más rápida, un poco más lenta. ¿Por qué? Porque ahondé sobre el compositor y me di cuenta que tenía influencias de tal otro compositor, y yo creo que esta parte tiene todo que ver con esa influencia. Luego, entonces, aunque sea aparentemente una decisión de un estilo previo o de un periodo previo en la historia de la música, o un periodo posterior, como por ejemplo Beethoven, que es un compositor transitorio entre el clásico y el romanticismo, de repente hay cosas de Beethoven que puedes decir, esto es más del lado romántico que del lado clásico. Luego, entonces, yo concibo esta parte con todo el estilo, la articulación, las ligaduras, el uso del vibrato y tal, mucho más enfocado a algo más moderno, pues, ¿no? Y ese tipo de decisiones el director pues debe de tenerlas desde el primer ensayo y saber qué va a hacer. Entonces, de esa manera, unificar criterio, pues, ¿no? Como te comentaba hace rato, pues cada músico es un profesional de la música y puede tener un criterio, ¿no? Y está bien, o sea, es parte de ser profesional. Pero la idea es unificar ese criterio. ¿Cómo? Con un criterio en común, ¿no? Siempre tiene que ser coherente, obviamente, pero eso no quiere decir que no pueda ser arriesgado, pues también, ¿no? Entonces, es ese discurso, esa interpretación. Si hablamos de interpretación, bueno, el director es el intérprete y el instrumentista es el instrumento, ¿no? La orquesta es el instrumento del intérprete, que es el director. Es como yo al piano, yo soy el intérprete y el piano es el instrumento. Bueno, pues es lo mismo. Siempre el músico es docente de una u otra manera, siempre sucede. O sea, siempre el instrumentista, digamos, si vamos a las grandes figuras de la música actual, pues siempre es invitado a dar una masterclass ¿no? En alguna universidad importante, si hablamos de las grandes figuras, ¿no? Entonces, yo siento que está muy ligado, muy ligado. Y a mí siempre me ha gustado. Y por ejemplo, lo que te decía, el trabajo con cantantes, siempre
por lo general trabajo con jóvenes cantantes. Los que triunfan, pues ya triunfan, ¿no? Y siempre es una mezcla en esa faceta mía, es una mezcla entre dirección artística y docente, siempre es estás en esa línea, ¿no? ¿Por qué? Porque ves talento en un joven cantante y quieres, el trabajo del coach es hacer un producto rentable, ¿no? Entonces, siempre estás en medio, ¿no? En el caso de la orquesta, pues no es un proyecto, o sea, de docencia, es un proyecto artístico. Entonces es diferente, es todo una aproximación distinta, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado la docencia, siempre me ha apasionado desde chico y lo sigo haciendo y creo que es algo que siempre va a estar ahí. Me gusta mucho desglosar el proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, en el caso de la música, fíjate, es todo un ejercicio de conexión de varios sentidos. Por ejemplo, la vista reconoce los dibujos, las partituras. Los dibujos son codificados por la mente, traducidos a movimiento muscular, y después de eso viene el tacto, que es una manera de comprobar la precisión del movimiento muscular, y es evaluado por el oído, pues, ¿no? Entonces es toda una sincronía, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho siempre en el trabajo docente. Yo lo veo como, bueno, siempre hay un proceso que sabemos que va a funcionar, que no necesariamente es lo que está en los libros de pedagogía. Uno también en su experiencia de docente dice, bueno, tomo esto, digamos, nuestra propia aproximación de los métodos, ¿no? Ahora, a mí me apasiona siempre en un alumno, en el caso de los cantantes, decir, o sea, todo va bien y algo falla. Lo comparo con un programa de computadora, ¿no? Lo corres y después hay un instante en que ya no corre el programa. ¿Cuál es el error ahí, no? Ir al proceso, ¿no? En tu proceso, un error en un concierto, no creo que sea conveniente juzgarlo como un error de ejecución, y ya creo que hay una parte del proceso que te puedes ir atrás ya a la programación de este programa, de hecho, valga la redundancia, y decir, ¿sabes qué? Aquí está el error. En el proceso de aprendizaje hay un mal hábito, que hay que cambiarlo. Lo cambias y te das cuenta que el siguiente concierto ya no ocurrió el error, pues. Entonces ese proceso de aprendizaje es algo muy complejo y siempre me ha apasionado muchísimo, ¿no? Y todo está en la mente, pues finalmente todo es mental, somos seres mentales. Entonces en la mente hay una instrucción equívoca, pues, ¿no? Que si es su rutina y el alumno por su experiencia no se puede dar cuenta que está sucediendo, porque hay un error recurrente, que el maestro es esa conciencia, esa guía, ¿no? Esa guía consciente, ¿no? Que hace que el alumno en un futuro, cuando se haga profesional, pues tenga ese criterio consciente de sí mismo, para si en un momento quiere ser maestro también, pues que lo pueda comunicar. Pero es eso, hace rato platicábamos de la conciencia, ¿no? De los conflictos siempre hay que resolverlos con conciencia. Igual aquí, o sea, es decir, el proceso de aprendizaje es un proceso consciente, pues, ¿no? Es un proceso consciente. Entre más consciente, más trascendente se convierte a la hora del resultado, tanto artísticamente como el resultado también simplemente de comprensión, ¿no? De un concepto, ¿no? O sea, es un proceso de conciencia. Talento siempre hay, Sonora siempre es un estado con mucho talento, ¿no? Yo platicaba con un amigo sobre eso. Él me comentaba, él me decía, si hicieras una comparación en retrospectiva, ¿no? De hace, no sé, unos ayeres ahora, ¿no? Pues ahora hay más recursos, ahora hay más comunicación, simplemente las redes sociales, es más fácil contactar a un maestro que te dé clases virtualmente, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Que Sonora está inmerso en todo ese panorama tecnológico y de comunicaciones. Siempre se ha comentado esto, de que la OJUSON podría convertirse en un propedéutico de un programa de licenciatura que tuviera la Universidad de Sonora para instrumentos de orquesta, ¿no? Pudiera haber en un futuro esa alianza de instituciones
en donde ahí ya tendrías todo un currículum, toda una trayectoria. Ahora, en la historia sonora yo considero, ha habido dos momentos históricos importantes, ¿no? Que han motivado el desarrollo. Uno es pues la formación de Casa de la Cultura, creo que era el gobernador Carrillo Marcor, y el gobernador Ocaña fortaleció también muchísimo el proyecto. Bueno, Ocaña también hizo muchas cosas institucionalmente, ¿no? Para hacer ese link de instituciones culturales, ¿no? Que de hecho todavía nos rigen, ¿no? Todavía estamos regidos exactamente por el gobernador Ocaña, ¿no? Ahora, los talleres artísticos de Casa de la Cultura en aquel tiempo tuvieron mucho auge, y obviamente que fue un gran parteaguas. Y de esos talleres artísticos tenemos actualmente, si hablamos de la música, a músicos que tocan en eventos, que tocan en fiestas, que tocan en otro tipo de eventos, también, no sé, música internacional y lo que tú quieras, que bases el trazo y salieron de ahí. Entonces, y son los que mueven de alguna manera esa parte comercial de la música, que es importante. La música es música, ¿no? No hay que rechazar esto es comercial. Bueno, pues es música, yo diría, ¿no? Ahora, otra parte importante fue la formación de la carrera de artes de la Unison, ¿no? Que eso fue en el 98, creo. Cuando creas programas formativos, creas desarrollo. Es como un árbol, ¿no? Y si te pones a leer los programas de mano de festivales importantes en Sonora, como el Favor, después de que sale la primera generación, que fue por allá en el 2004 sería, no me acuerdo, bueno, pues yo creo que un 80% es gente relacionada con la Universidad de Sonora, desde docentes a egresados y alumnos. Y claro, gente que viene de fuera, enriquece el festival y todo, pero incluso hasta encargados de foros, hasta anfitriones de artistas a lo largo de la historia del festival, ¿no? Si hablamos del artista tirado. Entonces, oye, pues si no tuviéramos ese programa, ¿quién hubiera hecho todo eso? Ahora, a lo mejor el festival se hubiera desarrollado, no dudamos, pero a lo mejor no tanto como lo ha hecho, porque hay una fuerza laboral inevitable y que surge de los programas formativos de la Universidad de Sonora, pues, ¿no? Incluso no nada más del programa de licenciatura, de los talleres también. De repente ves gente ahí, esto está en talleres, o estuvo en talleres. Entonces, yo pienso que si comparo del pasado ahora hay más recursos. ¿Faltan cosas? Siempre faltan cosas, ¿no? Y yo le apostaría a esos tipos de programas permanentes, porque la historia, digamos, si hablamos de la parte histórica en Sonora, nos lo ha comprobado, que el programa formativo implica un desarrollo inminente y un desarrollo en cosas que ni te imaginas que va a impactar. Claro, escucho clásico porque principalmente, pues es el repertorio en que estoy, ¿no? Pero me gusta oír de todo, me gustan mucho las fusiones, de música caribeña, me gusta el jazz latino, Chucho Valdés, Bebo Valdés, me gusta, ¿qué te digo? El jazz clásico, el de Louis Armstrong, por ejemplo, y todo esto. Siempre me gusta estar investigando sobre cosas vanguardistas, que siempre ahorita está en la fusión. Pues yo creo que producto de esa gran comunicación que hay ahora en el mundo, la fusión está a la orden del día, ¿no? Hay artistas emergentes que tal vez son conocidos más en redes más que otra cosa. Me encanta eso, o sea, me encanta encontrar propuestas nuevas. Ahora, la música clásica creo que no debe desaparecer por más fronteras que se derriben, porque es la base, pues, ¿no? O sea, ¿qué sería de esa chelista que está cantando, que lo hace muy bien, si nunca hubiera tenido acceso a un maestro de cello, que a su vez haya sido parte alguna vez de una orquesta, pues, ¿no? O sea, yo creo que es un origen que siempre debe de estar, pero, por ejemplo, hay mucha composición musical, hay muchos nuevos compositores en lo clásico, digamos, están surgiendo cada vez más. Tal vez siempre había, pero ahora pueden dar a conocer más su trabajo.
hay, como te decía, fusiones. Yo digo que va a todas partes y yo creo que eso es benéfico. Benéfico, ¿por qué? Porque a alguien se va a conectar con la música a través de una de esas grandes fusiones. Y ya que se conecta, pues empieza a conectar con otras ramas musicales e inevitablemente va a cuestionarse, ¿y de dónde viene todo esto? Inevitablemente va a caer en lo clásico, va a caer en todo, y eso crea, pues, ¿cómo te puedo decir? Personas mucho más con una conciencia de ese espectro histórico musical, pues, ¿no?